Hay algo que muchos creyentes no comprenden completamente, algo que cuando lo descubres, cambia para siempre tu manera de ver la salvación. No fuiste tú quien escogió a Dios primero, fue Él quien te escogió a ti, antes de que existieras, antes de que hicieras algo bueno o malo. Esta verdad es tan profunda que puede sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre tu fe. Amados hermanos y hermanas, quiero hablarles hoy sobre una de las verdades más hermosas y al mismo tiempo más incomprendidas de toda la Escritura: la elección incondicional de Dios. Muchos en nuestros días prefieren evitar este tema porque les resulta incómodo, porque desafía nuestra necesidad de control, porque contradice la idea de que nosotros tenemos todo el poder en nuestras manos. Pero déjenme decirles algo con toda la ternura de mi corazón. Si ustedes están aquí hoy, si tienen fe en Cristo, si su corazón arde con amor por el Señor, no es porque ustedes fueron más inteligentes, más buenos o más espirituales que otros. Es porque antes de la fundación del mundo, Dios puso sus ojos en ustedes y dijo: «Este es mío, esta es mía». El gran predicador Charles Spurgeon, a quien llamaban el príncipe de los predicadores, solía decir que si la salvación dependiera un solo instante de la voluntad del hombre, entonces nadie se salvaría. Porque nuestros corazones son tan rebeldes, tan inclinados al mal, tan alejados de Dios por naturaleza, que jamás lo escogeríamos por nosotros mismos. Y tenía razón. Piensen en esto por un momento. Cuando estaban perdidos en sus pecados, cuando vivían alejados de Dios, cuando ni siquiera pensaban en las cosas eternas, ¿qué fue lo que cambió? ¿Fue su decisión repentina de ser buenos? ¿Fue su inteligencia para descubrir la verdad? No, hermanos. Fue la gracia soberana de Dios la que abrió sus ojos ciegos, la que ablandó sus corazones de piedra, la que los atrajo con cuerdas de amor. La palabra de Dios es clara como el cristal en este asunto. En Efesios 1, versículos 4 y 5, leemos así: «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». ¿Escucharon eso? Antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera estrellas en el cielo, antes de que existiera el tiempo mismo, antes de que ustedes nacieran, antes de que hicieran cualquier cosa buena o mala, Dios ya los había escogido, no por sus méritos, no porque lo merecieran, sino según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que llamamos la elección incondicional. Incondicional significa sin condiciones. No hay nada en ti que haya hecho que Dios te escoja. No hay nada que puedas hacer para merecer su amor. Él te escogió simplemente porque así lo quiso, porque en su soberanía decidió ponerte aparte para sí mismo. Sé que algunos de ustedes están pensando, pero entonces, ¿para qué necesito yo hacer algo? Si Dios ya me escogió, ¿por qué debo esforzarme? Y déjenme responderles con la misma claridad con que Spurgeon lo hacía. La doctrina de la elección no es una almohada para la pereza espiritual. Es un fundamento para la gratitud más profunda que jamás podrás experimentar. Cuando comprendes que no te salvaste a ti mismo, que no fuiste tú quien tuvo la brillante idea de seguir a Cristo, que no fue tu bondad la que te trajo a los pies de la cruz. Cuando entiendes que fuiste rescatado por pura gracia, por decisión divina, por amor inmerecido, entonces tu corazón no puede hacer otra cosa más que explotar en adoración genuina. Piensen en el apóstol Pablo. Este hombre había perseguido a la iglesia, había aprobado la muerte de Esteban, había arrastrado a creyentes a la cárcel. ¿Qué hizo él para merecer ese encuentro en el camino a Damasco? Absolutamente nada. Fue Cristo quien lo escogió, quien lo llamó, quien lo transformó. Y miren lo que hizo Pablo después. Entregó su vida entera al Evangelio, no por obligación, sino por gratitud. Eso es lo que hace la doctrina de la elección en un corazón que la comprende correctamente. No te hace perezoso, te hace humilde, no te hace indiferente, te hace agradecido, no te hace pasivo, te hace apasionado por compartir estas buenas nuevas con otros. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo en Juan 15, versículo 16, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca. ¿Ven? La elección de Dios no es para que nos sentemos cómodamente, es para que llevemos fruto, es para que seamos testimonio vivo de su gracia. Hay algo profundamente liberador en saber que tu salvación no depende de ti, que no tienes que ganarla cada día, que no puedes perderla por un error, que está segura en las manos de aquel que te escogió desde antes de los tiempos. Esto no es arrogancia, esto es seguridad bendita. Spurgeon predicaba con fuego en sus palabras que si tu salvación dependiera de que te mantuvieras firme por tu propia fuerza, estarías perdido antes del anochecer. Pero gracias a Dios que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como dice Filipenses 1, versículo 6. Hermanos, necesitamos recuperar esta verdad en nuestros días. Vivimos en una época donde todo se trata de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestro poder, de nuestra voluntad, y eso ha infectado también a la Iglesia. Hemos hecho del Evangelio algo centrado en el hombre, cuando debería estar completamente centrado en Dios. La elección incondicional nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es el alfarero, nosotros el barro. Él es el pastor, nosotros las ovejas. Él es el Salvador, nosotros los salvados. Y cuando entendemos esto correctamente, cuando lo aceptamos con humildad, entonces podemos descansar verdaderamente. Si han sido tocados por este mensaje, les invito a que se suscriban a este canal, donde continuamos explorando estas verdades profundas que transforman vidas. Y si desean profundizar aún más en su intimidad con Dios, tenemos un recurso especial para ustedes. Nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarán el enlace en el primer comentario fijado. Este material les ayudará a crecer en su relación personal con el Padre, que los escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, quiero que comprendamos algo más profundo sobre esta elección de Dios, porque no se trata solamente de que Él nos escogió, sino de entender por qué lo hizo de esta manera, por qué decidió que la salvación no dependiera de nuestras obras, de nuestros méritos, de nuestras buenas intenciones. La respuesta está en la naturaleza misma de Dios y en la condición real del ser humano. Vean, si Dios hubiera hecho que la salvación dependiera de algo en nosotros, entonces nunca podríamos estar seguros. Nunca sabríamos si hicimos lo suficiente, si creímos lo suficiente, si nos arrepentimos lo suficiente. Viviríamos en una angustia constante, preguntándonos cada día si todavía estamos calificados para el cielo. Cada error se convertiría en una potencial causa de perdición eterna. Cada debilidad sería una razón para dudar de nuestra salvación. ¿Qué clase de vida sería esa? ¿Qué clase de evangelio sería ese? Pero hermanos, las buenas nuevas son mucho mejores que eso. Dios nos escogió incondicionalmente para que nuestra seguridad estuviera en Él, no en nosotros, para que pudiéramos descansar en su fidelidad, no en la nuestra, para que la gloria fuera completamente suya, no nuestra. Miren lo que dice Romanos 9, versículos del 11 al 16. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y más adelante dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es revolucionario. Pablo está hablando de Jacob y Esaú, dos hermanos gemelos. Antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer cualquier cosa buena o mala, Dios ya había decidido a cuál de ellos escogería para llevar adelante su propósito. No fue por las obras, no fue por el carácter, fue por el que llama. Algunos dicen que esto es injusto, que Dios no debería escoger a unos y no a otros, pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Injusto en comparación con qué? Si todos merecemos condenación por nuestros pecados, si todos hemos fallado y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces lo justo sería que todos fuéramos condenados. El hecho de que Dios escoja salvar a algunos es pura misericordia, no injusticia. La justicia nos condenaría a todos. La misericordia salva a los que Él elige salvar, y esa misericordia no está obligada a salvar a nadie. Es libre, soberana, gloriosa. Piensen en esto.
Si ustedes tienen 10 personas muriendo de hambre y solo tienen comida para alimentar a 5, ¿es injusto que alimenten a esas 5? ¿O sería más bien misericordioso? Nadie tenía derecho a esa comida, pero ustedes decidieron, en su bondad, compartirla con algunos. Eso no es injusticia hacia los otros 5, es misericordia hacia los 5 que alimentaron. Así es con la salvación. Ninguno de nosotros tiene derecho a ella. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2. Todos éramos enemigos de Dios por naturaleza, pero Él, siendo rico en misericordia, nos escogió, nos vivificó, nos salvó, no porque lo mereciéramos, sino porque así lo quiso. Y aquí viene otra verdad hermosa. La elección de Dios no fue un sorteo aleatorio. No fue como tirar una moneda al aire para ver quién sería salvo. Fue una decisión personal, específica, llena de amor. Él te conoció antes de que existieras. Él te pensó, Él te diseñó. Y en ese mismo momento decidió que serías suyo. Jeremías 1, versículo 5 nos da un vistazo de esto. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios le dice esto a Jeremías, pero el principio se aplica a todos los elegidos. Fuimos conocidos por Dios antes de ser formados. Fuimos amados antes de existir. ¿Pueden captar la magnitud de esto? El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, pensó en ti específicamente. Te vio en su mente eterna y decidió que te amaría, que te salvaría, que te haría suyo, no por obligación, no por necesidad, sino porque así lo quiso en su corazón. Esto debería llenar nuestros corazones de una adoración profunda. No adoramos a un Dios que reacciona a nuestras decisiones. Adoramos a un Dios que actúa primero, que amó primero, que escogió primero, que salvó primero. Todo en la salvación es iniciativa divina, de principio a fin. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10, lo expresa bellamente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. Él nos envió a su Hijo. Él hizo propiciación por nuestros pecados. Todo fue su obra. Nosotros solo somos receptores agradecidos de esta gracia inmerecida. Y cuando lo entendemos así, cuando dejamos de pensar que nosotros tuvimos algo que ver con nuestra salvación, entonces podemos adorar en verdad, porque ya no se trata de lo que nosotros hicimos, se trata de lo que Él hizo. Ya no es nuestra historia de cómo encontramos a Dios, es su historia de cómo Él nos encontró. Ya no es nuestro testimonio de cómo decidimos seguir a Cristo, es su testimonio de cómo Él decidió salvarnos. Y hermanos, esta verdad también tiene implicaciones prácticas muy importantes para nuestra vida diaria. Cuando sabemos que fuimos elegidos incondicionalmente, que nuestra salvación no depende de nosotros, entonces podemos enfrentar nuestros fracasos sin desesperación. Podemos caer y levantarnos sabiendo que Dios no nos rechazará. ¿Pecaste hoy? Arrepiéntete y sigue adelante. Dios no se sorprendió. Él te escogió conociendo cada pecado que cometerías. ¿Fallaste en tu testimonio? Pide perdón y vuelve a intentarlo. Tu elección no se basa en tu desempeño. ¿Te sientes débil espiritualmente? Clama a Él por fuerza. Él es quien te sostiene, no tú mismo. Esta es la libertad que viene con la doctrina de la elección incondicional. No es una libertad para pecar, es una libertad del miedo a no ser suficientemente buenos, del miedo a perder la salvación, del miedo a que un día Dios diga, ya no te quiero, porque si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, cuando no teníamos absolutamente nada que ofrecer, entonces nada de lo que hagamos ahora puede hacer que nos rechace. Su amor no estaba basado en nuestro mérito, así que no puede ser perdido por nuestra falta de mérito. Pero hay algo más que necesitamos entender sobre esta elección divina, y es que la elección de Dios no solamente nos salva de algo, sino que nos salva para algo. Fuimos escogidos con un propósito eterno en mente. No fuimos elegidos solo para escapar del infierno.
Fuimos elegidos para la gloria de Dios. Efesios 1, versículo 12, nos dice que fuimos predestinados para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el fin último de nuestra elección, que Dios sea glorificado, que su gracia sea exaltada, que su nombre sea magnificado por toda la eternidad a través de aquellos que Él salvó sin mérito alguno de ellos. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva de la vida. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no se trata de nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestros planes. Se trata de cumplir el propósito para el cual fuimos escogidos. Se trata de vivir de tal manera que la gracia de Dios sea evidente en nosotros. Miren, cuando alguien te escoge para algo importante, cuando te seleccionan entre muchos otros, eso viene con una responsabilidad. No es para que te sientes y te sientas especial sin hacer nada. Es para que cumplas con aquello para lo cual fuiste elegido. Y nosotros fuimos elegidos para ser santos, para ser testimonio, para ser luz en medio de las tinieblas. Primera de Pedro 2, versículo 9, lo dice con una claridad hermosa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido. ¿Pero para qué? Para anunciar sus virtudes, para proclamar su grandeza, para mostrar al mundo quién es Él. Esta es la belleza de la elección incondicional. No nos hace pasivos, nos hace apasionados, no nos hace orgullosos, nos hace humildes, no nos hace egoístas, nos hace generosos con el Evangelio. Porque sabemos que si Dios nos salvó a nosotros siendo tan indignos, entonces puede salvar a cualquiera. Y aquí es donde muchos se confunden. Dicen, si Dios ya tiene a sus elegidos, ¿para qué predicar? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué orar por los perdidos? Si Él ya decidió quién será salvo, entonces nada de lo que hagamos importa. Pero eso es un malentendido completo de cómo obra Dios. Dios no solo decretó el fin, también decretó los medios. Él decidió no solo quiénes serían salvos, sino también cómo serían salvos. Y el medio que Él ha escogido es la predicación del Evangelio, es el testimonio de sus hijos, es la oración de los santos. Todo esto forma parte de su plan soberano. Romanos 10, versículos 13 al 15, lo explica perfectamente. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ven la cadena? Para que alguien sea salvo, debe invocar. Para invocar, debe creer. Para creer, debe oír. Para oír, debe haber quien predique. Y para predicar debe ser enviado. Todo esto es parte del plan de Dios. Él obra a través de medios, y nosotros somos esos medios. Así que la doctrina de la elección, lejos de desanimarnos a compartir el Evangelio, debería animarnos, porque cuando salimos a predicar no estamos lanzando semillas al azar esperando que alguien responda. Estamos buscando a aquellos que Dios ya preparó para creer. Estamos llamando a las ovejas que ya le pertenecen, pero que todavía no lo saben. Hechos 13, versículo 48, nos muestra esto. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Dios había ordenado, y cuando Pablo predicó, ellos creyeron. El plan de Dios se cumplió a través de la predicación de Pablo. Esto me llena de confianza cuando comparto el Evangelio. No tengo que convencer a nadie, no tengo que manipular emociones, no tengo que usar trucos psicológicos. Solo debo predicar fielmente, sabiendo que si hay elegidos que deben escuchar, Dios abrirá sus corazones. Como lo hizo con Lidia en Hechos 16, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y hermanos, necesitamos también entender que la elección de Dios no es algo frío o mecánico. No es como si Dios hubiera tirado dados para decidir quién sería salvo. La elección está saturada de amor, está empapada de afecto divino, está llena de propósito personal para cada uno de los elegidos.
Cuando Dios te escogió a ti específicamente, con tu personalidad, con tus dones, con tus circunstancias, con tu historia. Todo eso forma parte de su plan. Él te puso exactamente donde estás para cumplir su propósito en tu vida. No eres un número, no eres un accidente. Eres una elección deliberada del Dios Todopoderoso. Salmo 139 nos da un cuadro hermoso de esto, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo estaba escrito en su libro, todo estaba planeado, todo tenía un propósito. Y ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos sido traídos a su familia, ahora que conocemos su amor, nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo a ese llamamiento, es andar dignos de la vocación con que fuimos llamados, como dice Efesios 4, versículo 1. ¿Y cómo se ve eso prácticamente? Se ve en una vida de santidad, no porque tengamos que ganar nuestra salvación, sino porque ya la tenemos, no porque Dios nos amenace con quitárnosla, sino porque su amor nos impulsa a querer agradarle, no por obligación, sino por gratitud. Se ve en una vida de servicio, usando nuestros dones para bendecir al cuerpo de Cristo, sirviendo a otros no para ser vistos, sino porque Dios nos sirvió primero cuando nos escogió, dando generosamente porque todo lo que tenemos es un regalo de su gracia. Se ve en una vida de testimonio, contando a otros lo que Dios ha hecho por nosotros, compartiendo el Evangelio con valentía, confiando en que si hay ovejas de Dios que deben escuchar, Él las traerá a nuestro camino, orando por los perdidos, sabiendo que nuestras oraciones son parte de cómo Dios obra su voluntad en la tierra, y se ve en una vida de perseverancia, porque los que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo serán guardados hasta el fin. Filipenses 1, versículo 6, lo promete. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice que tal vez la perfeccionará, dice que la perfeccionará. Es una certeza, es una promesa, es una garantía. Hermanos, quiero agradecerles de todo corazón por haber permanecido conmigo durante este mensaje sobre la elección incondicional de Dios. Si este contenido ha tocado su vida, les invito a que se suscriban a este canal para seguir creciendo juntos en el conocimiento de las verdades profundas de la palabra. Denle like a este video, compartan sus reflexiones en los comentarios. Me encantaría saber cómo Dios ha estado hablando a sus corazones, y si desean profundizar aún más en su relación con el Padre que los escogió, recuerden que pueden adquirir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. El enlace está en el primer comentario fijado. No se vayan todavía. En la pantalla aparecerán más videos que continuarán edificando su fe. Que Dios les bendiga ricamente.